Una de las cosas más infravaloradas por la mayoría de personas de este mundo, son las matemáticas. Ya sea por culpa de algún profesor perezoso quien no cumplió bien su trabajo, o porque simplemente no se nos da. Lo innegable de todo esto, es que las matemáticas han sido y siguen siendo uno de los lenguajes más poderosos e importantes, utilizado durante siglos por las grandes mentes. Las matemáticas o los números son la cuna de todas las creaciones. Sin ellas, el mundo no puede moverse ni un centímetro. Todo ser humano, todo el mundo necesita las matemáticas en su día a día. Incluso los animales, las plantas y los insectos tienen la proporción áurea, el patrón geométrico, utilizan las matemáticas en su vida cotidiana para existir. Indeterminaciones. Una indeterminación matemática es una expresión algebraica que aparece en el cálculo de los límites y cuyo resultado no se puede predecir. Cuando aparece una indeterminación en un límite, el límite depende de la propia función. Esto conlleva que, aunque aparezca la misma indeterminación, el límite puede ser distinto para funciones distintas. Operaciones con infinito. El infinito es un concepto que ha ocupado la mente de filósofos, matemáticos y grandes científicos a lo largo de la historia. Aunque la definición concreta depende del campo en el que nos encontremos, geometría, teoría de conjuntos, análisis de funciones, todas ellas tienen en común la noción de una cantidad sin límite. Un número real, y por consiguiente el valor de una función, nunca pueden ser infinitos, pero pueden aproximarse. ¿Y qué concepto usamos en matemáticas para aproximarnos? Efectivamente, el del límite. Por tanto, aunque no lo indiquemos explícitamente, detrás de la idea de infinito siempre están los límites. Operar con el infinito presenta ciertas particularidades que lo diferencian de los números de cualquier otro tipo. Ahora que ya sabes realizar operaciones con infinito, puede que te estés preguntando cómo se aplica esto en el mundo real, en ciencias, por ejemplo en física, ¿tiene sentido? Lo cierto es que sí, en numerosas ocasiones despreciamos cantidades o hacemos aproximaciones que tienen mucho que ver con las dimensiones del problema que estemos tratando. El infinito depende del contexto. Si estamos resolviendo un problema en el que las dimensiones son muy pequeñas, por ejemplo, un problema relacionado con las distancias y radios de un átomo, una cantidad de 1 metro podría ser considerada infinito, y una distancia del orden de nanómetros, una distancia normal que considerar en los cálculos. En cambio, si estamos trabajando con problemas relacionados con las interacciones entre estrellas, 1 metro podría ser considerado despreciable, igual a 0, y 1 año luz sería una cantidad normal con la que realizar las operaciones. Teorema de Varignon. El teorema de Varignon es un resultado de geometría euclidiana debido al geómetra francés Pierre Varignon, publicado en 1731, y que establece: en cualquier cuadrilátero, los puntos medios de los lados forman un paralelogramo. Además, si el cuadrilátero es plano y convexo, el área del paralelogramo es la mitad de la del cuadrilátero original. Como corolario, las medianas de un cuadrilátero tienen el mismo punto medio, al ser las diagonales de un paralelogramo. Además, el perímetro del paralelogramo de Varignon es la suma de las longitudes de las diagonales del cuadrilátero. Todas estas propiedades son consecuencias inmediatas del teorema de Tales, y probablemente eran conocidas antes de Varignon. Desapariciones geométricas. Esto hace referencia a las supuestas paradojas de formas infinitas que se da en la geometría. Conjetura de Goldbach. En teoría de números, la conjetura de Goldbach es uno de los problemas abiertos más antiguos en matemáticas. Concretamente, en 1921, en su famoso discurso pronunciado en la Sociedad Matemática de Copenhague, comentó que probablemente la conjetura de Goldbach no es solo uno de los problemas no resueltos más difíciles de la teoría de números, sino de todas las matemáticas. Su enunciado es el siguiente: todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de 2 números primos. Sabemos que todo número par puede escribirse de forma mínima como suma de a lo más 6 números primos. Como consecuencia de un trabajo de Vinogradov, todo número par lo bastante grande puede escribirse como suma de a lo más 4 números primos.
Además, Vinogradov demostró que casi todos los números pares pueden escribirse como suma de dos números primos, en el sentido de que la proporción de números pares que pueden escribirse de dicha forma tiende a 1. En 1966, Chen Jingran mostró que todo número par lo bastante grande puede escribirse como suma de un primo y un número que tiene a lo más dos factores primos. Con el fin de generar publicidad para el libro El tío Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos Doxiadis, el editor británico Tony Faber ofreció en 2000 un premio de $1 millón a aquel angloparlante que demostrase la conjetura antes de abril de 2002. Nadie reclamó el premio. La conjetura de Goldbach forma parte de la trama de la película española La habitación de Fermat, del 2007. También aparece en la película Proof, conocida en España como La verdad oculta, del 2005. Cinta de Moebius. La banda o cinta de Moebius o Moebius es una superficie con una sola cara y un solo borde. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. También es una superficie reglada. Fue descubierta de forma independiente por los matemáticos alemanes August Ferdinand Moebius y Johann Benedict Listing en 1858. La banda de Moebius posee las siguientes propiedades. Es una superficie que solo posee una cara. Si se colorea la superficie de una cinta de Moebius, comenzando por la aparentemente cara exterior, al final queda coloreada toda la cinta, por tanto, solo tiene una cara y no tiene sentido hablar de cara interior y cara exterior. Tiene solo un borde. Se puede comprobar siguiendo el borde con un dedo, apreciando que se alcanza el punto de partida tras haber recorrido la totalidad del borde. Es una superficie no orientable. Si se parte con una pareja de ejes perpendiculares orientados, al desplazarse paralelamente a lo largo de la cinta, se llegará al punto de partida con la orientación invertida. Una persona que se deslizara tumbada sobre una banda de Moebius, mirando hacia la derecha, al recorrer una vuelta completa aparecerá mirando hacia la izquierda. Esta forma geométrica se utiliza frecuentemente como ejemplo en topología. Esta también es la forma que utilizó Tony Stark para resolver la paradoja de viajes en el tiempo, en la famosa película Endgame, de los Vengadores. Secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es una sucesión de números que, sin explicación, y para muchos de forma misteriosa, suele aparecer en diferentes aspectos de la naturaleza. Dicha secuencia fue definida hacia fines del siglo XII precisamente por el italiano Leonardo Fibonacci. En lo que hace a lo matemático, la secuencia es infinita, y se inicia en 0 y 1. Los números subsiguientes corresponden siempre a la suma de los dos números anteriores. Por lo que, después de 0 y 1, aparecen 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. etc. Si convertimos los números en cuadrados, los ubicamos y nos permite trazar una espiral perfecto, el que aparece en organismos vivos, así como los términos de la frecuencia permiten definir a la proporción áurea, utilizada en el arte y arquitectura, en especial a nivel visual por su atractivo. Fibonacci describió dicha sucesión ejemplificándola como la solución a un problema de cría de conejos, señalando que cierto hombre tiene una pareja de conejos juntos en un lugar cerrado y desea saber cuántos son creados a partir de este par en un año cuando, de acuerdo a su naturaleza, cada pareja necesita un mes para envejecer y cada mes posterior procrea otra pareja. Partimos de una pareja de conejos el primer mes, el segundo mes la pareja envejece pero no procrea, el tercer mes la pareja procrea otra pareja, es decir, ya tenemos dos parejas. El cuarto mes, la primera pareja vuelve a procrear y la pareja nueva envejece sin procrear, luego tenemos tres parejas. El quinto mes, las dos parejas más viejas vuelven a procrear mientras que la nueva pareja no procrea, siendo 5 parejas en total. Paradoja C. Se refiere a una aparente paradoja que existe al no observarse una relación directa entre el contenido de material genético y la complejidad evolutiva de las especies. A lo largo de la historia evolutiva, el genoma de los organismos ha sufrido numerosos cambios. Estos incluyen mayor tamaño, incremento en el número de genes que pueden surgir por duplicación de formas existentes, nuevas funciones, al igual que intercambio de genes dentro y entre genomas. Como resultado, los genomas se hacen más complejos de modo tal que se realizan estudios comparados, genómica comparada, aunque aún falta avanzar en el entendimiento de la función génica.
La paradoja del valor C, la duplicación y fusión de genes, el exon shuffling y la transferencia horizontal de genes son mecanismos interesantes que explican en parte cómo ha surgido la amplia diversidad genómica existente hoy en día. Adicionalmente, el estudio de los genomas ha permitido establecer que distintas moléculas tienen tasas de mutación específicas. Tal constancia permite utilizarlas como relojes moleculares para estimar el grado de divergencia evolutiva, que junto con la evidencia fósil, amplían el conocimiento sobre el tiempo y modo de evolución. Espiral de Ulam. La espiral de Ulam, descrita por el matemático polaco Stanisław Marcin Ulam, es una forma de representación gráfica de números primos que muestra un patrón. En 1963, Ulam, aburrido durante una conferencia científica, estaba haciendo garabatos en una hoja de papel. Dispuso una malla de números en espiral, empezando por el 1 en el centro, el 2 a su derecha, el 3 arriba, el 4 encima del 1, el 5 a la izquierda, y así sucesivamente. Posteriormente, marcó los números primos y descubrió que los números marcados tendían a alinearse a lo largo de líneas diagonales. Todos los números primos, excepto el 2, son impares. Como en la espiral de Ulam algunas diagonales contienen números impares y otras contienen números pares, no sorprende ver cómo los números primos caen todos, salvo el 2, en diagonales alternas. Sin embargo, entre las diagonales que contienen números impares, unas contienen una proporción visiblemente mayor que otras de números primos. Existen otras variantes de la espiral de Ulam, tales como la espiral de Sachs, que también muestran patrones sin explicación aparente. Botella de Klein. En topología, una botella de Klein es una superficie no orientable abierta cuya característica de Euler es igual a 0. No tiene interior ni exterior. Otros objetos no orientables relacionados son la banda de Möbius y el plano proyectivo real. Mientras que una banda de Möbius es una superficie con borde, una botella de Klein no tiene borde. Tampoco lo tiene una esfera, aunque esta sí es orientable. La botella de Klein fue descrita por primera vez en 1882 por el matemático alemán Felix Klein. El nombre original del objeto no fue el de botella de Klein. El traductor de la primera referencia al objeto del alemán al inglés confundió las palabras. Como la apariencia de la representación tridimensional recuerda a una botella, casi nadie se dio cuenta del error. Patrones en la naturaleza. Los patrones en la naturaleza son formas claramente regulares encontradas en un medio natural. Estos patrones se pueden visualizar en diferentes contextos e incluso pueden ser a veces modelados matemáticamente. En este ámbito son estudiadas las simetrías, los árboles, los espirales, los meandros, las ondas, la espuma, las teselaciones, las fracturas y las rayas. La concepción moderna de los patrones visibles se ha ido desarrollando gradualmente a través del tiempo. El vórtice torus. Es un patrón primario similar a un donut, una superficie circular con un agujero dentro. La energía fluye a través de un extremo y circula alrededor. Este patrón lo podemos ver en los átomos, las flores, los huracanes, los planetas o las células. El equilibrio vectorial. La estructura que subyace al vórtice torus es el equilibrio vectorial. Es el modelo por el que la naturaleza crea energía en la materia. El término vector lo creó Buckminster Fuller. El B es la única forma geométrica donde todas las fuerzas son iguales y están equilibradas. Las líneas de energía o vectores son de igual fuerza y longitud. El B es la madre de todas las formas y simetrías que vemos en el universo. Los fractales. Objetos geométricos cuya estructura se va repitiendo a escalas. El término lo propuso el matemático Benoit Mandelbrot en 1975. El matemático demostró cómo las matemáticas de los fractales pueden crear patrones de crecimiento de las plantas. Espacios infinitos espaciales. No hay ningún objeto físico que tenga infinitas dimensiones, tampoco podría existir. En física todo lo que observamos es terriblemente finito, incluyendo el universo observable que aunque tiene muchas estrellas, planetas, soles, y cada uno de ellos está formado por millones de granos de materia fina, cada uno de los cuales está formado por trillones de átomos, parece que en el universo no hay más que 10, 80 partículas, un número grande pero ni mucho menos infinito. Eso sí, las matemáticas son diferentes, y en matemáticas se han creado abstracciones, como los espacios de Hilbert, que básicamente se parecen a un espacio euclídeo de infinitas dimensiones.
Ese tipo de espacios se usan para hacer cálculos y formular teorías físicas como la mecánica cuántica, pero es solo eso, una abstracción matemática que ayuda a resolver problemas, no algo que exista físicamente. En matemáticas, el concepto de espacio de Hilbert es una generalización del concepto de espacio euclídeo. Esta generalización extiende los métodos del álgebra lineal y el cálculo aplicados en el espacio euclídeo de 2 dimensiones y 3 dimensiones a los espacios de dimensión arbitraria, incluyendo los espacios de dimensión infinita. Ejemplos de tales nociones y técnicas son la de ángulo entre vectores, ortogonalidad de vectores, el teorema de Pitágoras, proyección ortogonal, distancia entre vectores y convergencia de una sucesión. El nombre dado a estos espacios es en honor al matemático David Hilbert, quien los utilizó en su estudio de las ecuaciones integrales. Más formalmente, se define como un espacio de producto interior que es completo con respecto a la norma vectorial definida por el producto interno. Los espacios de Hilbert sirven para clarificar y para generalizar el concepto de series de Fourier, ciertas transformaciones lineales tales como la transformación de Fourier, y son de importancia crucial en la formulación matemática de la mecánica cuántica. Números irracionales. Los números irracionales son números reales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. En otras palabras, los números irracionales son números reales que no somos capaces de expresarlos en forma de fracción porque desconocemos tanto el numerador como el denominador. El nombre de racionales es la traducción del inglés, rationals, que hace referencia a ratio, es decir, fracción. Entonces, sabiendo que los números racionales se asocian a una ratio, será más fácil recordarlos. Entre ellos, se destacan el número de Euler y pi como expositores máximos de estos números irracionales. Paradoja de Zenón. Las paradojas de Zenón son un conjunto de problemas filosóficos que, en general, se cree que fueron planteados por el filósofo de la antigua Grecia Zenón de Elea para respaldar la doctrina de Parménides, en la que se afirma que, contrariamente a la evidencia de los sentidos, la creencia en el pluralismo y el cambio es errónea, y en particular que el movimiento no es más que una ilusión de los sentidos. La estructura de las paradojas sigue el principio de la demostración indirecta. Están planteadas de manera tal que al comienzo se enuncia como supuesto la misma posición que se quiere refutar. A partir de los supuestos se construye una regresión infinita. Así, por ejemplo, en la paradoja de la dicotomía se divide el tramo que aún está por recorrer para argumentar que la segunda parte también tiene que recorrerse y a esa parte también aplica a su vez lo mismo. Esto se puede repetir en el pensamiento infinitamente, aún difíciles de entender. La argumentación de Zenón gira en torno a la pregunta de si el mundo puede ser dividido en unidades discretas, es decir, si acaso existe la divisibilidad o el mundo constituye realmente una unidad continua. El supuesto de la divisibilidad conduce al problema de que o bien todo es infinitamente divisible o tienen que existir cuantos elementales últimos de espacio y de tiempo. La mayor parte de las paradojas parte de uno de estos dos supuestos y concluye desde allí la imposibilidad de ciertas cosas y procesos que, en la vida cotidiana, se experimentan como absolutamente posibles. Así, por ejemplo, se sabe por experiencia que cada corredor alcanzará su meta. Zenón discute a tal manera tanto el concepto de espacio como el de movimiento. En la paradoja de Aquiles y la tortuga, Aquiles está disputando una carrera contra una tortuga. Aquiles concede a la tortuga una ventaja, por ejemplo, de 100 metros. Suponiendo que ambos comiencen a correr a una velocidad constante, uno muy rápido y la otra muy lenta, tras un tiempo finito, Aquiles correrá 100 metros, alcanzando el punto de partida de la tortuga. Durante este tiempo, la tortuga ha corrido una distancia mucho más corta, digamos que de 10 metros. Aquiles tardará un poco de tiempo más en recorrer esta distancia, intervalo en el que la tortuga habrá avanzado un poco más. Por lo que a Aquiles aún le queda algo más de tiempo para llegar a este tercer punto, mientras la tortuga sigue avanzando. Por lo tanto, cada vez que Aquiles llega a algún lugar donde ha estado la tortuga, todavía tiene algo de distancia que recorrer antes de que pueda alcanzarla. En la paradoja de la flecha, Zenón establece que para que se produzca el movimiento, un objeto debe cambiar la posición que ocupa. Da un ejemplo de una flecha en vuelo. Afirma que, en cualquier instante de tiempo, sin duración, la flecha no se mueve de donde está ni a donde no está. No puede moverse a donde no está, porque no transcurre el tiempo para que se mueva allí. No puede moverse a donde está, porque ya está allí. En otras palabras, en cada instante de tiempo no se produce movimiento. Si todo está inmóvil en cada instante, y el tiempo está completamente compuesto de instantes, entonces el movimiento es imposible.
Mientras que las dos primeras paradojas dividen el espacio, esta paradoja comienza dividiendo el tiempo, y no en segmentos, sino en puntos. Nikola Tesla. Energía infinita. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en un pequeño pueblo llamado Smiljan, Croacia. Su padre fue un sacerdote ortodoxo. Estudió en Graz y Viena y terminó su educación en París. El físico serbo norteamericano trabajó desde 1884 como asistente de Thomas Edison. Más tarde creó su propio laboratorio en Nueva York. Nikola Tesla se reafirmó en su propia teoría, que en cambio no estaba demostrada científicamente. En 1899, durante sus experimentos en Colorado Springs, llegó a iluminar de manera inalámbrica unas bombillas situadas unos pocos metros fuera del laboratorio donde había encendido una enorme bobina de Tesla. Creyó haber logrado la resonancia terrestre que buscaba, y que pensaba que funcionaría a cualquier distancia. Aquello le pareció suficiente para probar sus ideas. Y el artículo de Marconi de junio de 1901 le impulsó a seguir por ese camino. Un mes después propuso a J.P. Morgan un plan mucho más ambicioso para ganarle la partida a Marconi. No solo mandaría mensajes en código Morse a través del Atlántico, sino que también transmitiría energía eléctrica a larga distancia y sin cables. Actualmente, el concepto de energía infinita se sigue utilizando, claro, por algunos timadores en YouTube. Rayo de la muerte. El rayo de la muerte o rayo de Tesla es un arma que permite disparar un haz de partículas microscópicas hacia seres vivos u objetos para destruirlos. Supuestamente fue inventado entre la década de 1920 y 1930 de manera independiente por Nikola Tesla, Edwin R. Scott y Harry Grindell Matthews, entre otros. El aparato nunca fue desarrollado, pero ha alimentado la imaginación de muchos autores de ciencia ficción y ha inspirado la creación de conceptos como la pistola de rayos láser, utilizada por héroes de ficción como Flash Gordon. Este era el arma que terminaría con todas las guerras, a decir del genio. En teoría era un instrumento que permitía enviar un flujo de energía a 400.000 kilómetros de distancia. Hasta el FBI, según desclasificó en años recientes, se encontraba detrás de más datos sobre el rayo de la muerte de Nikola Tesla. La agencia se quedó con varios de sus documentos, buscando llevar el arma al Departamento de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Todo quedó en una idea. Tesla nunca pudo llevarla a cabo y las autoridades norteamericanas tampoco encontraron nada que pudiera llevarlas al arma. Tesla y los números. Algunos decían que tenía TOC y otros creían que era supersticioso, pero lo que Tesla dijo fue: si conocieras la magnificencia de 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Es posible que nos encontremos con esta cita que dice haber sido dicha por Tesla por todo Internet, pero no hay ninguna referencia en ningún sitio de que haya sido realmente dicha por él. Aunque no hay pruebas, pero los hechos y las cosas que Tesla solía hacer hacen más creíble que estaba obsesionado con estos números y se puede concluir que la cita es genuina. Además, el significado del número 3 no es conocido por Tesla, pero muchas otras personas de esta época lo relacionan con el número 3. Podría tener más sentido tomando ejemplos de la vida real, desde un átomo formado por 3 partículas subatómicas, protón, neutrón y electrón, hasta la Santa Trinidad, Dios, Jesús y Espíritu Santo, de la Santa Biblia. La mitología egipcia también contaba con 3 dioses que representaban el cielo, la tierra y el abismo. Nikola Tesla estaba obsesionado con los números, pero especialmente con el 3, el 6 y el 9. Quería que el mundo conociera el significado del número 3, 6, 9, afirmaba que eran números extremadamente importantes, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué era lo que Nikola Tesla quería que el mundo entendiera? ¿Cómo se convirtió en la teoría 3, 6, 9 de Nikola Tesla? Para entenderlo, primero debemos conocer las matemáticas. ¿Por qué es tan diferente y a la vez igual en cualquier parte del universo? Las matemáticas fueron y han sido la materia más valorada de todos los tiempos y la más poderosa también. 2 más 2 siempre serán 4 en cualquier lugar del universo. Posiblemente Nikola Tesla conocía el poder de los números 3, 6, 9. Fractales. Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación.
Si un objeto fractal lo aumentamos, los elementos que aparecen vuelven a tener el mismo aspecto independientemente de cuál sea la escala que utilizamos, y formando parte, como en un mosaico, de los elementos mayores. Es decir, estos elementos tienen una estructura geométrica recursiva. Si observamos dos fotografías de un objeto fractal con escalas diferentes, una en metros y otra en milímetros, por ejemplo, sin nada que sirva de referencia para ver cuál es el tamaño, resultaría difícil decir cuáles de las ampliaciones es mayor o si son distintas. Los fractales desde su primera formulación tuvieron una vocación práctica de servir como modelos para explicar la naturaleza. Fue el propio Benoit Mandelbrot quien tuvo el mérito de intuir la potencia de los fractales para construir modelos que explicasen la realidad. Desde un inicio Mandelbrot se dedicó al problema de medir la costa de Gran Bretaña usándolos. Cardiología. Estudia la variabilidad de la dimensión fractal del árbol coronario izquierdo en pacientes con enfermedad arterial oclusiva severa. Geología. Las técnicas de análisis fractal ayudan a entender las redes de fracturas de los macizos rocosos y las microestructuras de los minerales. Vórtice. Un vórtice es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corriente cerradas. Como vórtice puede considerarse cualquier tipo de flujo circular o rotatorio que posee vorticidad. La vorticidad es un concepto matemático usado en dinámica de fluidos que se puede relacionar con la cantidad de circulación o rotación de un fluido. La vorticidad se define como la circulación por unidad de área en un punto del flujo. El movimiento de un fluido se puede denominar solenoidal si el fluido gira en círculo o en hélice, o de forma general si tiende a rotar en torno a un eje. Un vórtice puede tener flujos circulares o rotatorios que poseen vorticidad, concepto matemático usado en dinámica de fluidos. Se lo puede vincular con la circulación o rotación en un fluido. En dinámica de fluidos, la vorticidad es la circulación por unidad de área a un punto en el campo de flujo. Es una magnitud vectorial, con una dirección que es el eje del remolino. Proporción áurea. Aunque algunos proyectistas o diseñadores pasen por alto la temática de la proporción áurea, la realidad es que a lo largo de la historia ha sido aplicada con éxito en múltiples proyectos, diseños, edificios, fotografía, jugando un papel importante las matemáticas. Aquellos ilustres artistas y artesanos comprendieron que la proporcionalidad ante el espectador es necesaria para obtener una visual con armonía y composición realzando la belleza de las cosas. Se le ha asignado muchas definiciones y nombres. El número de oro, el número dorado o número áureo, número phi, sección áurea, razón dorada, medida áurea o divina proporción. Si miramos a nuestro alrededor, ejemplos hay muchos, en arquitectura, naturaleza, en el cuerpo humano, en el diseño o la fotografía, pero esta vez nos vamos a centrar en algunos que particularmente vemos muchas veces sin darnos cuenta. Un ejemplo en cuanto a diseño digital lo encontraríamos en la web de Twitter. Así de simple. Aunque actualmente lo vemos a la inversa, sigue manteniendo la proporcionalidad. La compresión de la proporcionalidad cambiará la forma de ver los objetos que os rodean, por ejemplo, objetos que psicológicamente podrían tener evidentes connotaciones negativas como las cajetillas de tabaco o las tarjetas de crédito, son rectángulos áureos pues ello les confiere cierta belleza estética. Para saber rápidamente cómo sacar la proporción áurea en un objeto basta con ponerlo al lado de otro, lado corto junto al lado largo y trazar una diagonal desde la esquina superior e inferior del conjunto. Si se alinean tres vértices es que se cumple la proporción áurea en diseño de los objetos. Problemas del milenio. La cuantía de la recompensa permite imaginar la complejidad de los llamados problemas del milenio, una lista con los 7 desafíos más importantes sin resolver publicada en el año 2000 por el Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge, Estados Unidos. El premio es suculento, pero la tarea no es fácil. Hasta ahora, solo uno ha sido resuelto de manera oficial. El pasado mes de septiembre, el británico Michael Atiyah aseguró haber solucionado el problema de la hipótesis de Riemann al hallar una fórmula con la que predecir el siguiente número primo dentro de una serie de cifras. Hipótesis de Riemann. Michael Atiyah, el genio de 89 años que asegura haber resuelto uno de los mayores problemas matemáticos de la historia, pero antes de poder recibir el premio, su teoría debe ser publicada por una revista científica de prestigio mundial. 2 años después, si la teoría es aceptada por la comunidad matemática, tendrá que recibir el visto bueno de 2 comités independientes de expertos del Instituto Clay. Algunos matemáticos aseguran que este problema es el más difícil de explicar al público en términos que no resulten demasiado técnicos.
La conjetura de Hodge está relacionada con la geometría algebraica, que estudia los lugares geométricos que se pueden definir por polinomios como circunferencias o parábolas. Con el paso del tiempo, sin embargo, algunas propiedades de estos conjuntos comenzaron a ser aplicadas a cosas que no tienen una interpretación geométrica. Una de ellas es lo que se conoce como un ciclo de Hodge. La conjetura de Poincaré. Este problema es el único que hasta el momento fue solucionado oficialmente. El logro fue del matemático ruso Grigori Perelman en 2006, quien sorprendió al rechazar el premio tras asegurar que no era ningún héroe ni quería ser expuesto de manera masiva. El genio que no quería $1 millón. La conjetura de Poincaré era considerada una de las hipótesis matemáticas más importantes y difíciles de demostrar. En topología, la superficie de una esfera bidimensional se caracteriza por ser la única superficie simplemente conexa, compacta y cerrada, sin límites. La conjetura, que se transformó en teorema después de que la resolución de Perelman fuera aceptada, establece que esta afirmación es también válida para esferas tridimensionales. La hipótesis de Riemann se centra en la distribución de los números primos, aquellos indivisibles por cualquier otro número que no sea uno ni ellos mismos. El matemático alemán Bernd Riemann sugirió que la distribución de estos números está estrechamente relacionada con el comportamiento de la llamada función z de Riemann. Jan Mills y el salto de masa, mass gap, distintos experimentos descubrieron la existencia de un mass gap, traducido en español como salto de masa o intervalo másico, en la solución a la teoría de Jan Mills, la cual estableció las bases de la teoría de las partículas elementales de la materia y en cuya versión cuántica describen partículas sin masa, gluones. El uso exitoso de esta teoría para describir las fuertes interacciones de las partículas elementales depende de ese salto de masa, una propiedad mecánica cuántica según la cual las partículas cuánticas tienen masas positivas, aunque las ondas clásicas viajan a la velocidad de la luz. Las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones describen el movimiento de fluidos como líquidos y gases que gobiernan la atmósfera terrestre, las corrientes del océano o el flujo alrededor de vehículos o proyectiles. Pese a que desde su formulación en el siglo XIX describen adecuadamente tanto el flujo turbulento, el que se da de manera caótica, como laminar, no turbulento, sigue sin existir una explicación rigurosa de cómo un fluido pasa de tener un flujo regular a uno turbulento. Los científicos tratan de conseguir una mejorada teoría matemática sobre la dinámica de fluidos que ayude a entender el fenómeno de la turbulencia y desbloquear los muchos secretos ocultos que aún permanecen en las ecuaciones de Navier-Stokes. Conjetura de Birch-Swinnerton-Dyer. La conjetura de Birch-Swinnerton-Dyer, que une geometría algebraica y teoría de números, pide estudiar las soluciones racionales a ecuaciones que definen una curva elíptica. Las curvas algebraicas se clasifican según su género, siendo las más sencillas las de género cero o curvas racionales, que tienen ninguna o infinitas soluciones racionales. El problema, sin embargo, está en demostrar un criterio que distinga qué curvas de género 1, también llamadas elípticas, tienen un número finito o infinito de soluciones racionales. Geometría sagrada. La expresión geometría sagrada hace referencia al conjunto de formas geométricas que se encuentran presentes en el diseño de ciertos sitios considerados sagrados, principalmente iglesias, catedrales y mezquitas, junto con los significados simbólicos y esotéricos que se les atribuyen basándose en sus propiedades. Debido a su trasfondo religioso y filosófico, su énfasis en la geometría y la matemática y su relación con la construcción de catedrales, la geometría sagrada es asociada con la masonería. A su vez, es reivindicada y usada por algunos hermetistas y por muchos ocultistas con justificaciones y propósitos diversos. Algunas personas que trabajan con la geometría sagrada afirman que estimula ambos hemisferios cerebrales a la vez. El derecho por estar relacionado con habilidades artísticas y visoespaciales, y el izquierdo por estar relacionado con la matemática y la lógica, aunque cabe aclarar que esto se trata de una sobresimplificación de la actividad cerebral y la especialización de cada hemisferio. Desde la fisiología, la aplicación de la geometría se puede encontrar en el hombre vitruviano propuesto por Leonardo da Vinci y Luca Pacioli. Acorde al pentalfa y su correspondiente sección áurea. Cuando las relaciones del perímetro son iguales, se produce la relación π y el número φ.
Para Fritjof Capra los tres criterios clave para la vida y sus teorías subyacentes son: el patrón de organización, como configuración de relaciones, forma, orden y cualidad, que determina las características esenciales del sistema. La estructura o la corporeización física, substancia, materia, cantidad, del patrón de organización del sistema. El proceso vital como actividad involucrada en la continua corporeización física. Rupert Sheldrake postula la existencia de los campos morfogenéticos, como agentes causales del desarrollo y mantenimiento de la forma biológica. Los 7 chakras están ubicados en el cuerpo humano de forma armónica, mediante los cuales ascienden espirales energéticas formando un ángulo de 90 grados a medida que pasan de un chakra al siguiente. Código de la Biblia. La Biblia es el libro más leído de todo el mundo y también el menos entendido. Este siempre ha sido fuente de inspiración para crear misterios acerca de su contenido, así como también ha sido fuente de controversias a lo largo de la historia, incluso guerras y otros conflictos grandes. Veamos en esta ocasión, el enigma del código numérico de la Biblia. En la Biblia aparecen varios números los cuales son recurrentes y se prestan para ser interpretados con una connotación casi profética. Uno de los números más mencionados es el 7, el cual indica la perfección. Por ejemplo, Noé llevó 7 pares de animales por cada especie y no olvidemos que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó, según nos cuentan las Sagradas Escrituras. Asimismo en la Biblia también está el número 6 el cual representa la imperfección. En la semana solo se elaboran 6 días y en honor a la obra de Dios, o sea la creación del mundo, el séptimo día no se trabaja. Un número más conocido es el 666 al que se lo suele denominar el número de la bestia, el mismo que encierra un montón de leyendas, mitos, historia, profecías y más, mientras que la Santísima Trinidad según algunas religiones es representada con el 777. Otro número importante mencionado dentro de la Biblia es el 3. 3 veces Dios es tentado por Satanás en el desierto y Jesús resucita a 3 personas de entre los muertos, y 33 años tenía cuando murió. No podemos olvidarnos del número 12, el ejemplo más obvio es que se nos indica que hay 12 tribus en Israel. ¿Qué papel juegan los números en la Biblia? ¿Nos querrán decir algo interesante? Vamos a profundizar más. El número 22 es utilizado de una manera más aritmética, puesto que si consideramos la forma perfecta de un círculo 22 dividido entre 7, nos da un aproximado a pi, que es la relación entre el diámetro y la circunferencia. Son 3 secciones de 22 libros en los que puede ser dividida la Biblia y son 22 las letras del alfabeto hebreo. Es más misterioso aún ya que si tomamos el año de nacimiento de Abraham, uno de los grandes hombres escogidos por Dios, que los estudiosos lo colocan en el 2167 AC, desde esa fecha hasta la muerte de Jesús en 33 DC nos dan 2200 años, pero claro, todo puede ser también en este sentido, cálculos manejados por el ser humano para que coincidan, ya que otros estudiosos nos afirman que Jesús nació en el año 4 AC por lo que habría muerto en el 29 DC y no el 33, ya que hubo un retraso de 5 años cuando se creó el calendario gregoriano. Aquí solo hemos hablado de los números más significativos y como podemos ver, es un tema bastante complejo y lleno de misterios, algo que seguirá dando que hablar hasta el final de los tiempos, sin duda. Para finalizar, les dejamos un dato muy interesante. En la historia del diluvio universal que se nombra en la Biblia, como saben, las aguas cayeron de los cielos y subieron desde la tierra para inundarla durante 40 días y sus noches, dicho sea de paso el mismo tiempo que ayunó Jesús antes de ser tentado y también el mismo tiempo en años que estuvieron los israelitas perdidos en el desierto con Moisés por desobedecer a Dios, y permanecieron 150 días en la barca hasta que todo se sacara, esto por 40 días es igual 6,000 años. Las muchas aguas en la Biblia siempre representan a la humanidad según algunos estudiosos o por lo menos conjunto de pueblos, naciones, muchedumbre y lenguas. 150 días por 40 generaciones, eso es igual a 6,000 años, el tiempo que se dice, permanecerá el hombre sobre la tierra antes del fin. Otro dato muy interesante es acerca del tiempo que pasó desde el pecado de Adán hasta la promesa en Abraham, fueron 2,000 años, de la promesa al cumplimiento en Cristo Jesús pasaron otros 2,000 años y del cumplimiento hasta el 2017 van 1989 años, según los estudiosos de código numérico de la Biblia, entre el 2028 y el 2029, ya pasarían 2,000 años más, esto estaría sumando el gran total de 6,000 años que es el tiempo del fin. Dios sabe matemáticas.
Una vez presentados estos temas, podemos darnos cuenta de que todo en el universo se compone de matemáticas, la naturaleza sigue patrones que estos garantizan lo mejor de la especie. La cantidad de cada uno de los animales, la geometría del universo, todo, absolutamente todo. Quizás y esta perfección también sea fruto de otra teoría. Las computadoras nos han dado juegos de increíble realismo, así como simuladores de realidad virtual muy persuasivos. Es más que suficientemente para ponerse paranoico. El cosmólogo Alan Gudenit ha sugerido que el universo puede ser una especie de experimento de laboratorio, concebido por cuenta de un Big Bang artificial por alguna inteligencia superior. Una vez formado, creó su propia burbuja de tiempo-espacio. Pero si creemos en esta teoría, el universo resultante sería perfectamente real, aunque se hubiese originado por un proceso artificial. El segundo escenario, en cambio, al que se adhieren personalidades como Musk, sugiere que los humanos somos seres completamente simulados. Poco más que información manipulada por una gran computadora, como los personajes de un videojuego. En este universo no hay escape al estilo Matrix. Este es el lugar donde vivimos y es nuestra única oportunidad de vivir. Pero, ¿por qué creer esta posibilidad tan rebuscada? La respuesta es sencilla. Ya recreamos el mundo a través de la realidad virtual. No solo realizamos simulaciones para los videojuegos, sino también para investigaciones científicas. ¿Quién dice que dentro de poco no seremos capaces de crear seres virtuales que muestren señales de conciencia? Quizás esta perfección de las matemáticas sea un reflejo de la programación de un dios que, en cualquier momento, puede decidir que nuestro universo ya no le es útil, y decida terminar la simulación.